Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Fin de semana realmente intenso en cuanto al motor, el que hemos vivido, aunque no tan divertido como esperábamos en algunas de las categorías. Y por si fuera poco, esta misma semana encadenamos otro GP, el de Canadá, que llevaba 2 años sin estar en el Mundial por la pandemia de COVID y que, bueno, todos ansiamos, pues es una pista realmente espectacular y de la vieja escuela. Pese a todo, haciendo balance, la verdad es que lo mejor del fin de semana pasado fue la carrera de la IndyCar en Road America, un circuito precioso que nos dejó una prueba trepidante, llena de adelantamientos, estrategias, accidentes, cambios de guión. La verdad es que si podéis os recomiendo encarecidamente que echéis un ojo a la Indy, donde tenemos a grandes pilotos hispanohablantes, además del campeón actual de la categoría. Merece la pena, pues es puro espectáculo y este año está haciendo realmente puro espectáculo, además con un talento a nivel de pilotaje impresionante. En cuanto a la F1, esperábamos mucho de Bakú y menuda decepción. La carrera fue bastante aburrida, sin muchas cosas que rascar y con pocos cambios de guión, salvo el doble abandono de los dos Ferrari que deja al equipo muy lejos en la lucha por el campeonato, como vamos a analizar. De lo mejor del GP, las actuaciones de Checo Pérez, las de Alonso, Vettel y por supuesto las de Russell, con un nuevo podio y la impecable de Max Verstappen. Por otro lado, mucho lío con el porpoising y Mercedes, que comentaremos también a continuación. Le Mans, por su parte, estuvo preciosa de ver, como siempre, pero muy poco emocionante. Son las horas más bajas del WEC, que se está reconstruyendo, parece que a lo grande para el año que viene, que lo están peleando con uñas y dientes, pero que por ahora nos deja carreras sin rival por la victoria en la categoría reina, no así en las restantes, por supuesto. Así que vamos a comenzar por el análisis del Gran Premio de Azerbaiyán, para seguir con la previa del Gran Premio de esta semana y finalmente abordaremos la Indy en Road America y Le Mans, y lo vamos a hacer de la mano de nuestro equipo espectacular de analistas, quienes, como siempre, los pasamos a saludar. En primer lugar tenemos con nosotros a Abel Caro. ¿Qué tal, Abel? Muy buenas, Raúl, pues encantado, la verdad que sí, ha sido un fin de semana de automovilismo en estado puro. Personalmente pues no he podido estar al día de todo y la verdad que me ha dado especialmente pena no haber podido ver en directo la carrera de la Indy, porque luego he estado viendo los resúmenes y informándome por ahí y tal. Claro. La verdad que la carrera fue espectacular, yo creo que ahí nadie lo duda, pero bueno, por lo menos sí que tuvimos otro tipo de automovilismo, ¿no? Al menos a nivel personal, que sí que pudimos disfrutar de la Fórmula 1, que todos esperábamos una carrera un poquito más loca, que hubiese algún cambio de guión más, bueno, que nos diese cierta emoción, ¿no? Porque los cambios de guión que tuvimos lo que hicieron fue quitarnos emoción. Exacto. Sacando de pista a Carlos, quitando de pista a Leclerc, así que bueno, un poco triste por esa parte, pero es lo que hay. Es lo que hay, en efecto es lo que hay. La verdad es que viene cierto, ¿no? O sea, cambios de guión hubo, pero para peor. Claro, es que esos cambios de guión no los queremos, ni mucho menos. Totalmente, muy bien visto. Y también tenemos con nosotros a Iván Fernández. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas. Todavía hay un poquito de resaca de un fin de semana ajetreado en cuanto al motorsport. De estos que se hace muy complicado estar a todo, la verdad. Además tuvimos campeonato de Europa de rallies también con Nils Solans y Efren Llarena en Polonia, y la verdad es que los que nos gusta seguir más o menos todo, también tuvimos rallies aquí en España en Narón, y tuvimos el rally Reino de León, y tuvimos alguna que otra prueba. Hubo un mundial de turismo. O sea, al final hubo un menú en cuanto al motorsport que es muy complicado de seguir entero. Nos gustaría a todos, pero obviamente con las 24 horas de Le Mans como grandes protagonistas del fin de semana, más el Gran Premio de Azerbaiyán, pues nos tocó elegir seguramente a muchos. Y la verdad es que es lo que decía Abel, seguramente nos quedamos con las ganas de un Gran Premio en Bakú bastante más movido, bastante más emocionante, y que nos recordaron parte de esas últimas vueltas del año anterior. La verdad es que fue a menos esos problemas que surgieron en pista, fue a menos el espectáculo, y lamentablemente yo creo que pone a Ferrari en una situación ya de, pues al límite seguramente, ¿no? O sea, si veíamos que había cambiado la tendencia, si echamos un vistazo, a las estadísticas y vemos que hasta los últimos años Red Bull solo había conseguido un doblete y llevamos los últimos 5 grandes premios y llevan 3, pues estamos viendo que Red Bull está ahora en una situación de poder bastante evidente. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo va Canadá, cómo soluciona Ferrari los problemas de fiabilidad, y si tiene que estrenar Charles Leclerc
algún nuevo componente que le suponga penalización, pero desde luego me dejó ciertamente frío este Gran Premio de Azerbaiyán. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que, a ver, Azerbaiyán es un poco un antes y un después porque ese cero rotundo de Ferrari ahora lo vamos a analizar cuando analicemos también la evolución del campeonato del mundo en cuanto a puntos, en cuanto al puntaje, ¿no? Bueno, es que es un antes y un después en el sentido de decir, madre mía, o sea, es que Ferrari tiene problemas, queda mucha temporada, pero han perdido una salvajada de puntos brutal en el caso de Leclerc. Bueno, lo veíamos ya campeón del mundo en las 3 primeras carreras arrasando, con Verstappen abandonando y ahora está lejos, de hecho no es ni siquiera el segundo piloto clasificado en el mundial. Bueno, después de esto, o sea, no solo la carrera fue mala y aburrida, sino que además nos deja un campeonato bueno, veremos a ver cómo gestiona la ventaja que tiene Red Bull, pero Red Bull no va a meter la pata estilo Ferrari. Han estado luchando contra Mercedes, le han ganado, son muy sólidos y madre mía, ¿no? Bueno, cuidado. Bueno, vamos a ver, tampoco nos vamos a poner así agoreros y vamos a esperar que queda muchísimo mundial, por supuesto. Bueno, a ver, como siempre solemos hacer con el comienzo de cuando empezamos a analizar cada una de las carreras de F1, a ver, ¿qué te pareció el Gran Premio? No te lo pregunto ya porque me lo has dicho claramente, pero ¿cuáles son para ti las claves de esta carrera? Hombre, pues clave principal está claro que la fiabilidad, porque claro. A Ferrari le salió el tiro por la culata absolutamente. De hecho, ahora que decías lo de que en las 3 primeras carreras ya parece que veíamos a Leclerc campeón y demás, es que parecía que el que iba a fallar en fiabilidad iba a ser Red Bull. Y al final se ha dado la vuelta de una manera tremenda. Que puede ser que hayan traído más mejoras, que hayan gastado todo el presupuesto ya o lo que sea, pero desde la 5ª carrera están aprovechando mejoras. Entonces, son muchas más carreras aprovechándolo. Si vas a, digamos que atrasar tus mejoras hasta el parón veraniego y tal, ya ha pasado media temporada, y si en esa media temporada tienes problemas de fiabilidad y además en algunos circuitos ni siquiera es el coche más rápido, vas a tener muy complicado luego remontarlo en la segunda mitad de la temporada. Así que bueno, la verdad que está la situación bastante complicada y luego pues, poquitas claves destacaría yo más, ¿no? Quizá la clasificación, porque es un poco donde lo que determinó dónde peleaba cada uno, porque por ejemplo vimos a Vettel que hizo una clasificación espectacular y sí que pudo pelear en esa parte alta de la zona media, entonces creo que por ahí se estuvo definiendo sobre todo gran parte de la carrera. Sí, totalmente, ¿no? Hombre, para mí la clave de la carrera está en la salida, con el adelantamiento de Pérez a Leclerc, pero bueno, después como vamos a ver, Leclerc se devuelve con una estrategia maravillosa, haciéndole el overcut a los dos Red Bull. La clave está en el abandono de los Ferrari, ¿no? En la fiabilidad, es lo que determinó que no tuvieran rival Red Bull, simplemente. O sea, contando con que Red Bull y Ferrari, por supuesto, están en otra liga ahora mismo con respecto al resto de los equipos. Pero el resto de la carrera, pues una vez que los dos rivales del mismo equipo desaparecen, pues ya no hay muchas más claves que analizar, ¿no? Al menos en la parte delantera. En la parte media, pues como también dices tú, pues también hay muchas cosas que explicar, ¿no? También buenos adelantamientos de buenos pilotos, un trabajo muy bueno de Russell, de Hamilton, de Alonso, de Vettel, también de Gasly, bueno, que los vamos a comentar ahora después. Pero en tu caso, Iván, ¿qué clave destacas tú del Gran Premio? Seguramente coincidirás con nosotros. Sí, obviamente la fiabilidad fue determinante, también vimos que hubo un desgaste en neumáticos seguramente más pronunciado de lo que esperábamos. ¿Sí? Al final vimos que, por ejemplo, Checo Pérez le metió mucha presión al neumático, mucho estrés en esas primeras vueltas para hacer esa diferencia sobre Leclerc, y ya vimos que presentó problemas de tracción muy pronto, ¿no? Que incluso desde Ferrari ya se lo estaban diciendo más o menos a Charles por radio, y después ya vimos eso, 2 paradas para neumáticos, eligieron además terminar con duros, hicieron una estrategia a los 4 primeros de medio, duro. Sí. Por lo tanto vimos que bueno, había este fin de semana había menor gestión de neumáticos, o por lo menos se gastaba bastante más. Vimos que había un circuito muy muy sucio, es más, hubo alguna radio incluso que advertía de que había muchas hojas en la pista y demás, ya lo dijimos en nuestro previo, pero bueno, tampoco vimos grandes problemas en cuanto a accidentes ni grandes errores, lo salvaron bastante bien. Lo que decía Vettel hace un momento, Abel, sobre su gran clasificación, yo creo que hay que sumarle esa gran carrera y lo bien que gestionó su error,
porque lo hizo muy bien con el primer intento de adelantamiento a Ocon, cuando se va afuera, trompea y antes de meterse a la pista deja pasar a Yuki Tsunoda también para evitar una colisión y lo hace todo en el menor tiempo posible. Ajá. Para mí sacó de ahí una gran acción dentro de que había fallado, de que se había ido fuera evidentemente, pero podía haber perdido por completo el Gran Premio y la posición en la que terminó, y lo hizo yo creo de forma espectacular. Y es de esas poquitas cositas que pudimos sacar. Ya vimos que además en la segunda parte de carrera, yo creo que la retransmisión ya se puso a fijarse en cosas, pues eso, que si sacarnos los mecánicos de Ferrari desmontando el box, que si sacarnos las radios de McLaren con el tema de las órdenes de equipo, y a ponernos las radios también de Mercedes con Russell, con Hamilton. Ya vimos que fue muy plano la segunda parte de carrera. Al final nos quedamos con las ganas, porque seguramente la presencia de Ferrari y esos cambios estratégicos, por mucho que el de Leclerc fuera provocado por ese virtual safety car que salió del abandono de Carlos Sainz, pero ya solo la presencia de Leclerc seguramente nos hubiera animado y hubiera metido ese puntito, ¿no?, de picante a la carrera, aunque pues eso, seguramente también él habría tenido que parar, y igual seguro que Red Bull pues, habría estado en condiciones de pelear la victoria o de superarle. Pero bueno, al quedarnos sin los dos Ferrari, pues se nos fue prácticamente todo el componente emoción que había en la carrera. Sí, absolutamente. Esa fue, al menos lo que determinó pues que ya no hubiera lucha por la victoria, que la victoria además ni siquiera hubo lucha entre Verstappen y Pérez, estaba cantado. Ahora después vamos a comentar también toda esta cuestión, porque eso vino predefinido directamente por el equipo, por determinadas razones que no se han conocido o no han sido tan públicas, pero bueno, ahora lo comentamos. Vamos a repasar ahora la clasificación de los 10 primeros y cómo queda el Mundial. Ya como estamos diciendo, Verstappen gana la carrera, seguido de Pérez, los dos doblete de Red Bull. Tercero, George Russell, que vuelve a sumar otro podio más. Cuarto, Lewis Hamilton, que aun con problemas físicos más o menos evidentes, bueno, para algunos, otros piensan otra cosa, pero bueno, en cualquier caso, que sufrió en el coche, más o menos, pero sufrió en el coche, pues acabado cuarto. Fantástico trabajo también de Hamilton. Quinto fue Gasly, de nuevo un Alfa Tauri en manos de Gasly que rindió mucho más de lo que en principio esperaba. Vettel con el Aston Martin acabó sexto. Impresionante, y eso a pesar de una salida de pista del alemán. Alonso séptimo, que también hizo un gran papel. Octavo Ricciardo, noveno Norris, los dos McLaren por fin en puntos, aunque en poquitos puntos, y finalmente el décimo fue Ocon, que pues así que también que Alpine tenga los dos coches metidos en zona de puntos, ni más ni menos. Abandonaron Magnussen, Guan Yu Zhou, Charles Leclerc, Carlos Sainz. Bueno, o sea, impresionante, ¿no? 4 motores Ferrari, ni más ni menos. Y la vuelta rápida se la llevó Sergio Pérez. En cuanto al Mundial de Pilotos, tenemos a Verstappen con 150 puntos. Pérez es ya segundo con 129, muy poquita diferencia entre los dos. Leclerc tiene 116 puntos, y eso que Leclerc iba disparado en las 3 primeras carreras, Bueno, un poco más tarde, 4 o 5 carreras después, la cosa ha cambiado mucho, son muchos puntos los que tiene de desventaja con Verstappen. Cuarto está George Russell con 99 puntos y está por delante de Carlos Sainz, que tiene 83 tan solo. Impresionante, Hamilton tiene 62, Norris tiene 50, séptimo, octavo Bottas con 40, noveno con 31, Gasly está décimo con 16, Alonso está undécimo también con 16, y así sucesivamente. En cuanto al Mundial de Constructores, aquí las cosas sí que se ponen feas para Ferrari, porque Red Bull tiene 279 puntos por 199 de Ferrari. O sea, estamos hablando 80 puntos de diferencia, ni más ni menos. Mercedes tiene 161 puntos y de hecho se empieza a acercar a Ferrari. Cuidado con que, como sigan en estas 13, hasta Mercedes los va a adelantar. Así es difícil pensar en que puedan luchar por el Mundial. Cuarto está McLaren con 65 puntos, quinto Alpine con 47, sexto Alfa Romeo con 41, Alfa Tauri está séptimo con 27, le sigue Haas con 15, los mismos que tiene ahora Aston Martin, gracias a la gran carrera de Sebastian Vettel, y finalmente Williams se mantiene décima con 3 puntitos. A ver, ¿qué te parece esta evolución del Mundial? ¿Qué te parece la situación de Ferrari? ¿Y qué te parece la ventaja
en pilotos, pero también en constructores que tiene Red Bull sobre Ferrari. Pues quién nos lo iba a decir, ¿no? Que nos encontraríamos con una clasificación así ahora. La verdad, a Red Bull no le ha podido salir mejor la jugada. O sea, Pérez está segundo, Verstappen está primero, además con más diferencia entre ellos para evitar ciertos problemas internos en el equipo. De hecho, Sainz sigue estando quinto, Russell se afianza una cuarta plaza, porque creo que Russell lo está haciendo absolutamente perfecto, todas las carreras, en todos los grandes premios, siempre sale delante, cuando no falla ninguno de los dos equipos delante queda quinto, si falla uno queda cuarto, si fallan dos queda tercero, y esa es la temporada que está haciendo, todo perfecto, y eso le sirve para colarse cuarto por delante de Carlos, que pues él no lo está haciendo bien, el equipo no lo está haciendo bien, aparecen problemas de fiabilidad, aparecen problemas estratégicos, aparecen todo tipo de problemas y no es el caso de los Red Bull. Entonces eso les hace que se coloquen en una posición ahora mismo pues que claramente ventajosa, porque tampoco, o sea, la sensación que a mí me dejó el Gran Premio de Azerbaiyán es que Red Bull sigue estando un poquito por delante de Ferrari. Quizá Leclerc podía haber competido sobre todo con Pérez, habría que ver cómo evolucionaban las estrategias, lógicamente, pero como tú decías, esa jugada, ¿no?, de Ferrari parecía haber funcionado, pero luego el ritmo de Verstappen parecía inalcanzable. Quizá hubiese podido optar a una segunda posición, aunque fuese detrás de Verstappen, y ahí pues al menos recortar la diferencia, pero un cero absoluto para Leclerc, para Carlos y por supuesto, como es lógico, para Ferrari, es una noticia terrible para ellos. O sea, ahora mismo ya dependes de que Red Bull falle, y últimamente no falla. Y no solo es que no falle Red Bull, sino que los dos pilotos están a un nivel espectacular. O sea, es verdad, es lógico que Verstappen sigue por delante de Pérez, aunque, por ejemplo, en la carrera anterior se hubiese visto un Pérez descomunal, pero es que Pérez tampoco falla. Es verdad que no le bate todas las veces a Verstappen, ni mucho menos, incluso a veces está 4 o 5 décimas por vuelta en ritmo, pero siempre está ahí, nunca falla. Y no se puede decir lo mismo, por ejemplo, de Carlos esta temporada. También hemos visto algún error puntual de Leclerc. Entonces, ahora mismo la situación de Ferrari pues es bastante mala, tanto a nivel de, o sea, no diría tanto a nivel de piloto, porque al final Leclerc pues ha cometido algún fallo muy puntual, pero necesitas a tus dos pilotos, y es lo que siempre le ha fallado a Red Bull peleando contra Mercedes, que tenían a Verstappen pero el segundo piloto no aparecía, y es ahora mismo lo que parece que está pasando a Ferrari, y eso es un problema grave. Y de hecho me recuerda ahora mismo la situación de Ferrari a aquellos años en los que parecía que podían batir a Mercedes, que en la primera parte del año estaban muy bien pero luego se diluían. Lo que pasa es que se han diluido en 6 carreras, de repente, que se supone que tenían el mejor coche, que no fallaban, que era Red Bull el que tenía problemas de fiabilidad, además un poquito por detrás, que se la tenía que jugar en las estrategias, y ahora la situación es contraria. Entonces, está claro que necesitan soluciones rápidas. Si es verdad que Red Bull ha gastado mucho más en mejorar el coche y ellos tienen todavía más margen, hay que darse prisa para sacar las mejoras, porque si tú vas a sacar una tremenda mejora, pero cuando ya solo quede la mitad del campeonato, a lo mejor se te han escapado. Porque sí, tú puedes sacar mucha ventaja, pero si el Red Bull no falla, claro. No tiene problemas de fiabilidad, no hace ningún cero, como has hecho tú ahora, sí que vas a tener un problema. Entonces, yo creo que la situación es bastante complicada para Ferrari, que ahora mismo está más cerca de Mercedes que de Red Bull. Claro, además, en Red Bull lo tienen meridianamente claro. Tienen a Verstappen como piloto número 1. Es que tienen exactamente clara cuál es su estrategia. Y Verstappen, con la ventaja que tiene con administrar segundos puestos, ya, no ganaría el Mundial, pero también habría pistas donde iba a estar por delante. Pero bueno, tú has dicho una cosa que a mí me parece sumamente importante, y es el tema del ritmo de las evoluciones. Es alucinante, pero verdaderamente alucinante, el ritmo de evolución de Red Bull. Habría que preguntarse si están cumpliendo el techo presupuestario, pero me imagino que sí. Me imagino que en esto no van a fallar. Van a estar al límite del reglamento, pero no van a fallar. ¿Vale? Y punto. O sea, lo tengo clarísimo. Están evolucionando el coche carrera tras carrera, y cada cosa que meten en el coche se queda en el coche y hace mejorar el coche. En Ferrari han ido metiendo cosas. Y han ido metiendo, incluso esta misma carrera, ¿no? Unos nuevos soportes de los retrovisores, algunas cositas más, una ala trasera nueva, de baja carga, consiguiendo algunas mejoras en el coche que tampoco, o sea, que están evolucionando, pero no al mismo ritmo de Red Bull, macho. Cambia la estrategia, pivota. O sea, si no te está funcionando esto, pivota, ¿no? Al hilo de todas estas novedades técnicas, las tenéis todas, o sea, las tenéis todos, no, las tenéis los fans del podcast, las tenéis todas explicadas con pelos y señales en un vídeo que hice, un vídeo técnico explicando cosa por cosa, que explica
entre otras cosas, lo que estamos hablando aquí, ¿no? El que explican, bueno, es que tú ves el ritmo de evolución de Red Bull comparado con el de Ferrari y es evidente que van por delante, pero es que esto ya les está haciendo ir por delante en los campeonatos. Y los problemas que ha tenido Ferrari no son problemas de que el coche sea lento, son problemas de fiabilidad. Cuidado, que esto... Vamos a ver, es que... no sé, me parece que se están equivocando en la estrategia, ¿no? Hoy decía Binotto, ha dicho por ahí en unas declaraciones, ¿no? Que no están obligados a ganar en Canadá. Pero como no estás obligado a ganar en Canadá, o ganas en Canadá, o entonces si te escapan estos todavía más, pues ya, bueno, ya, pues nada, a otra temporada perdida cuando has tenido el coche más rápido desde el principio de temporada. Pero ¿y eso cómo se puede, o sea, cómo le va a contar eso a Italia, no? Vamos, no se puede, ¿no? No sé, me parece algo brutal, ¿no? No, una falta de perspectiva increíble. Iván, ¿cómo ves tú el tema este que estamos comentando de la evolución de los campeonatos, la situación de Ferrari, de los pilotos que están creciendo también ahí, e incluso estas declaraciones de Binotto, ¿no? Que estamos comentando? Sí, en su momento yo creo que ya hablamos cuando fue el Gran Premio de Miami, que veíamos una especie de cambio de tendencia, ¿no? Que Ferrari sí que estuvo muy fuerte en los primeros grandes premios, pero que a partir de cierto punto en la temporada vimos que Red Bull, trayendo las novedades que trajo antes que Ferrari, pues le dio un poco la vuelta a la situación, ¿no? Se puso por delante, por así decirlo, y a partir de ahí, pues yo creo que Ferrari pues ha vuelto a ese punto en el que las evoluciones que está trayendo o no son lo suficientemente grandes o no mejoran en sí el rendimiento del coche. Entonces, pues se les complica mucho la situación. Vemos que, pensábamos que estos monoplazas, los equipos iban a tener mucho factor mejora, ¿no? Mucho cada vez que entraran una evolución importante que iba a ser, le iba a dar bastante tiempo por vuelta, seguramente, porque les ayudaría a conocer el coche durante la temporada y seguramente pues esto les permitiría explotar mucho más su potencial. Y en cambio la sensación que queda con Ferrari es que bueno, a una vuelta sí que siguen no muy competitivos, pero que después en carrera esos primeros giros les cuesta muchísimo, las salidas se están quedando en parte atrás, porque sí. Aquí ya no solo fue la capacidad de reacción que tuvo Checo Pérez, sino es que la capacidad de tracción que tiene el Red Bull es que le come todos los metros y eso que destacó Gabel en la previa de forma muy, muy acertada, el corto espacio que hay hasta la primera curva. Exacto. Pero es que lo fulminó por completo. Entonces, bueno, Binotto seguramente esté buscando una forma de restar un poco de presión al equipo, pero yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dices tú. Es que si no consigues ganar en Canadá, a no ser que esté poniendo ya la tirita antes de la herida, dejándonos entrever que Leclerc se va a comer una penalización, que seguramente salga más atrás. Claro. Y veremos lo que ocurre también con Carlos Sainz, porque por lo que he leído por ahí, Charles, el coche, la unidad de potencia queda bastante tocada, tanto el motor térmico como el turbo. Entonces, pues, o está dejando entrever que van a penalizar y que les va a costar mucho pelear por la victoria. Desde luego, si hay que penalizar en un punto, hay que penalizar posiblemente aquí en Canadá, porque es donde tienes la recta y puedes remontar, aprovechando la velocidad del Ferrari. Pero sí, la verdad es que es una posición un poco, ¿no?, de perfil bajo que no encaja con la forma con la que empezó la temporada Ferrari y ese empujón moral que se dieron a ellos mismos, ¿no?, dejando entrever que este era el año, que este año podían pelear por los títulos, por los dos, y la verdad es que han entrado en una dinámica que ya no solo son problemas de fiabilidad, sino antes lo ha dejado también Abel sobre la mesa, los errores de los pilotos, con lo que le ocurrió a Carlos Sainz en Australia, con lo que le pasó a Leclerc en Imola. Al final, cuando no es una cosa es otra, y al final, pues eso, estamos en la situación de que Leclerc consigue 6 poles y solo ha conseguido convertir 2 en victorias. Ya ves tú, madre mía. Es un dato demoledor. Demoledor, absolutamente demoledor, ¿no? Así no puedes ganar el Mundial, pero vamos, olvídate de lejos, ¿no? Bueno, situación difícil, ¿no?, a la que tiene que enfrentarse Binotto, situación difícil a la que tienen que enfrentarse el equipo, y siguen teniendo el coche más rápido, y siguen teniendo a un pilotazo en estado de gracia como es Leclerc,
y punto, ¿no? Y esto me lleva directamente a hablar de la clasificación y de esa pole estratosférica que hace Leclerc, impresionante, muy por delante de todos, pero muy, muy por delante de todos. Falló en la salida o falló el sistema de arranque que tienen en el Ferrari, como estaba comentando Iván. Pero, a ver, ¿qué te pareció la pole de Leclerc y además una pole tan contundente? ¿Qué te pareció? Pues volvió a salir ese Leclerc maravilloso de los sábados con la quali. Falló en el primer intento, de hecho en ese primer intento de Q3 el único que falló fue Sainz, o el que menos falló fue Sainz, porque vimos que todos cometieron errores en algún sitio, en otro, rozando muros, perdiendo el coche de atrás, y todos estaban ahí en una situación que era un poco como en el limbo. Lo que pasa que en el segundo intento precisamente fue Carlos el que falló, los demás no, y Leclerc además con una vuelta espectacular. Y digo que ha vuelto a salir ese Leclerc porque recordamos cuando se la jugaba todo un intento y volvió a marcar la pole, ¿no? Y aquí en una situación relativamente parecida, y no solo es que te marques la pole, sino que lo haces con una distancia bastante contundente. Una vez más, yo creo que nunca se puede dar por perdido a Leclerc, aunque tenga todo que perder en una única vuelta, aunque se la esté jugando de una forma que es todo o nada, siempre aparece y siempre lo hace perfecto. O sea, no es que diga, vale, voy a ir un poquito más lento, aunque me quede a un par de décimas de la pole, pero por lo menos aseguro, no, es que siempre va por todas, y otra vez ha vuelto a salir ese Charles, y vamos, yo creo que ya a lo que nos podemos ir acostumbrando. Sí, impresionante, como digo, es que es un piloto que está en estado de gracia, porque los sábados, es capaz de rodar más rápido que nadie, demostrando además que el Ferrari es un coche muy rápido, pero es que en carrera fue muy, muy sólido, porque ahora cuando repasamos la carrera vamos a ver cómo estaba por delante de los dos Red Bull con un overcut, ¿no? Y evidentemente eso se consigue también con un pilotaje dando vuelta tras vuelta pues a full, ¿no? Y se acabó una buena estrategia por parte de su equipo, pero también el piloto tiene que estar ahí dándolo todo, absolutamente, ¿no? Increíble. ¿Qué te pareció la pole de Leclerc, Iván? Estratosférica. Al final ha conseguido sacar en los segundos intentos este año lo que por errores no ha conseguido sacar en el primero. Yo creo que es la situación prácticamente inversa a lo que le ocurre a Carlos. La verdad es que sí. Carlos consigue esa primera vuelta en el banco de forma bastante sobrada, o por lo menos es lo que nos deja entrever, pero después le cuesta sacar esas últimas décimas, ¿no? En el segundo intento. Y desde luego, pues la situación es esa. Yo creo que Carlos necesita ya una pole definitivamente, porque si no se va a quitar esa presión que está teniendo, y desde luego yo creo que será un efecto tapón, que se suele llamar, ¿no? Que en cuanto lo consigues, pues vas a notarte mucho más suelto a partir de entonces, no porque haya mejorado algo en el coche o algo en tu pilotaje, sino porque anímicamente y psicológicamente pues es definitivo. Lo hemos visto tradicionalmente en el motorsport. Cada vez que consigues una victoria o cada vez que consigues una pole, parece que se desbloquea algo en tu interior y consigues, pues eso, estar más en esa lucha. Y la verdad es que la vuelta de Leclerc fue espectacular, pero sigue teniendo, es digno de estudio, el componente negativo que tiene Leclerc en los circuitos urbanos, ya no solo por errores suyos, sino por los problemas en este caso de fiabilidad. Parece mentira, desde luego, Lo hemos visto en muchas ocasiones siendo muy rápido en los circuitos urbanos y no termina de rematar, La verdad es que es curioso. Sí, la verdad bastante curioso, sin duda. ¿Y qué me decís, Abel, del tema de Pérez incluso batiendo en clasificación a Verstappen? Porque, madre mía, esto sí que no se lo hemos visto a ningún compañero de Max Verstappen, Sí, y como se empieza a convertir en tónica habitual, yo creo que pueden tener algún problema de gestión en Red Bull, que como tú decías, está claro que tienen su piloto 1, su piloto 2, pero si la situación de carrera no es tan clara como esta vez se han encontrado, por ejemplo, allí cuando marcaron que, le ordenaron a Checo que no pelease y demás, ahí sí que pueden tener algún problema, porque un Checo que sale, pues a lo mejor y se encuentra alguna oportunidad, está claro que la va a aprovechar. Y yo creo que Pérez también sabe que ese es, para conseguir muchos puntos y quedar lo más arriba posible, es su mejor baza, hacer una buena clasificación, una buena salida y afianzarse, pues si no puede en la primera, en la segunda posición, pero por delante de su compañero. Ahí es donde él puede jugar más y lo está haciendo a las mil maravillas. Y lo decía en Mónaco y lo recalco aquí, que
ni siquiera yo esperaba, siendo muy optimista, que pudiese acercarse a los tiempos de Verstappen, ni siquiera en clasificación tan pronto. O sea, yo daba como margen como optimista ya en verano, después del parón, segunda mitad de la temporada, que ya pues te has hecho más al coche y demás, pero que esté ahora mismo donde está Pérez es un paso muy, muy importante, y es verdad que es un circuito que se le da especialmente bien, pero ya van 2 y no me extrañaría que siguiese haciendo actuaciones de estas más adelante. Sí, impresionante, ¿eh? La verdad es que está haciendo un pilotaje increíble, sábado, domingo, fantástico, ¿eh? Y además contra Max Verstappen, ni más ni menos. Iván, ¿cómo viste tú el trabajo de Pérez? Contra Max Verstappen y contra Leclerc, porque el adelantamiento en esa primera curva es bestial. Al final está haciendo, yo creo, todo lo que soñaba Red Bull que hiciera un segundo piloto. Aquí, esto lo voy a decir claro, todo lo que soñara Red Bull que hiciera un segundo piloto, no estoy llamando a Checo Pérez segundo piloto, sino que es el papel que seguramente Red Bull le habría encantado tener para un segundo piloto, ¿no? Al final, yo creo que está demostrando muy buenas capacidades en clasificación. Bakú, ya dijimos en la previa, que es uno de sus circuitos favoritos y que aquí había obtenido buenos resultados, que tiene una especie de feeling en este trazado que ya se pudo ver con el Racing Point. Y la verdad es que la clasificación fue espectacular, incluso le dijeron desde la radio que incluso sin ese apoyo del rebufo que tirara de él, que había hecho un tiempazo, y a partir de ahí, pues bueno, este toque en carrera, seguramente le vimos caer demasiado pronto el neumático por toda esa presión que ejerció sobre él en las primeras vueltas, y a partir de ahí yo creo que Verstappen tenía mucho más ritmo que el mexicano. El mensaje de radio de no fighting fue demoledor, seguramente. Bueno, lo asumió, sabía que la velocidad que tenía Verstappen en ese momento no la iba a poder igualar, y no se puede permitir Red Bull en un gran premio en el que abandonan los dos Ferraris el meterte en luchas entre tus dos pilotos. Les tiraríamos piedras si lo hacen. O sea, que no nos vamos a romper las vestiduras porque haya habido órdenes de equipo. Y es más, yo creo que fueron lógicas, porque Pérez aquí estaba bastante más lento, y es más, cuando adelantó Max a Pérez, ya no fuera la facilidad con la que lo hizo en recta, sino cómo abrió hueco nada más ya en la primera vuelta. Le metió yo creo que hasta 2 segundos le metió de diferencia respecto al mexicano, y eso ya dejaba entrever que había mucha diferencia en cuanto a ritmo y a velocidad en ese momento de carrera. Entonces, para mí fue un gran premio espectacular para Red Bull. Más allá de lo que hiciera Ferrari, si nos fijamos solo en lo que hizo Red Bull, creo que prácticamente todo lo hizo bien. Perfecto. Abel, ¿y qué te pareció? No sé si te pareció un poco pobre en clasificación el resultado de Sainz cuarto. Sí, sobre todo porque venía de un buen intento en el primer intento de Q3. Entonces imagino que por eso intentó arriesgar más, y por eso pues creo que fue en el primer sector cometió un error y ya iba perdiendo como 4 décimas respecto a su tiempo anterior. Entonces ahí ya pues prácticamente lo tienes todo perdido, porque sabes que en el tercer sector no vas a poder recuperar prácticamente nada, que son todo rectas. En el segundo a lo mejor sí, pero también falló por ahí. Entonces ya decidió abortar la vuelta, y ya entiendo que ahí es donde podía haber ganado más tiempo. Es que al final es un circuito en el que vimos que el que salía más tarde, sobre todo en Q1, ¿no? que dura más y se ven mucho más coches en pista, el que salía más tarde siempre hacía un tiempo muchísimo mejor, porque la pista ha evolucionado de una manera tremenda. Si en ese segundo intento es precisamente en el que tú fallas, te quedas atrás, y yo coincido ahí con vosotros. Al final es como que está en un estado contrario al de Leclerc. O sea, Leclerc puede estar un poquito más desaparecido, pero cuando hay que hacer una vuelta magistral, aparece. Y Carlos es como que parece que va a aparecer, pero cuando tiene que marcar esa vuelta no aparece. Y es un poco el caso contrario, y es ahí donde se quedó. Imagino que todavía no ha conseguido recuperar la confianza, ni mucho menos, ni en sí mismo ni en el coche. Y al final es un circuito en el que te vas a penalizar muchísimo. O sea, como pierdas un poco el coche y veas que te vas contra el muro, vas a tener que frenar mucho más, salir mucho más lento de las curvas, y vas a perder muchísimo tiempo. Es un poco lo que pasó. Es como que justo cuando tienes más presión de decir, vale, ahora mismo lo único que puedo hacer es o mejoro mi tiempo o cometo algún fallo, pues ahí justo es cuando comete el fallo. Y Leclerc es todo lo contrario. Cuando tiene que darlo todo y cuando es ese todo o nada, es cuando brilla. Y bueno, pues es un poco la conclusión, ¿no?, que puedo sacar yo. Sí, totalmente. La verdad es que Sainz, bueno, aquí
No sé, yo le he visto como que está un poco, que ha pisado un poco el freno, ¿no? Que se estaba un poco recomponiendo, que está intentando hacer un buen papel con el coche, pero todavía está por debajo. O sea, es que el ritmo de carrera fue malo, que ahora veremos también por qué, ¿no? Lo quiero yo preguntar. En clasificación solo puede ser cuarto. Se queda a medio segundo de su compañero de equipo. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Ahora mismo, y hay que decirlo porque también es noticia, también es noticia. Iván, ¿cómo viste tú el trabajo de Sainz el sábado? Sí, yo creo que, y esto no es una tarea de niño ni nada parecido, ya saben que nuestros oyentes que procuramos ser lo más objetivos posible, pero no ha terminado de estar Carlos Sainz adaptado nunca al monoplaza. Entonces, hasta que no consiga encontrar cómo hacerlo, que no sabemos si lo conseguirá en lo que queda de temporada, pues desde luego lo va a tener complicado. Entonces, bueno, hay momentos en la clasificación que seguramente sí que se encuentre más cómodo. Lo hemos visto, por ejemplo, eso, lo hemos visto repetidamente, además, en el primer intento de Q3, que parece que es de los más rápidos, es de los primeros en encontrar ese feeling en esa última parte de la clasificación, y es el que más fácil saca seguramente ese primer intento. Después ya cuando tienes que limar esas últimas milésimas, esas últimas, si llegamos a decir centésimas, para conseguir una pole position, pues no lo logra. Y aquí pues lo ha comentado Abel. Parecía un elefante en una cacharrería en ese primer sector, cuando le veíamos pues eso, sobreconducir curva 2, en la curva 4, la chicane fuera de la trazada, ya dio por perdido el intento porque estaba fuera completamente del tiempo. Entonces, pues bueno, al final no sabemos hasta qué punto, eso solo lo puede explicar él seguramente, y Ferrari, de dónde está ese problema que tiene en clasificación, pero desde luego es clave después para las carreras, y es clave también para esa recuperación anímica de lo que hemos hablado en más de una ocasión. Hasta que no se... Claro. Yo creo que hasta que no consiga eso un buen resultado no va a conseguir desbloquear. Sí. No, en efecto, en efecto. Y bueno, es lo que hay, y ahora mismo es el estado en el que está Sainz. Abel, ¿y qué te pareció aquí también Russell, una vez más por delante de Hamilton? No solo en la carrera, sino también el sábado a una vuelta. Bueno, pues me reafirmo un poco lo que dije antes sobre él, porque es que lo está haciendo todo bien. Y yo creo que ni siquiera Hamilton se esperaba un Russell así. Diría que ni el propio equipo Mercedes se esperaba un Russell así, porque es que lo está haciendo todo perfecto. Y está batiendo todo un Hamilton, que podemos decir que no está motivado, que no tiene nada que ver con cuando se pelea un mundial, y eso es verdad. Habría que ver dónde estaría cada uno si realmente Mercedes estuviese a la altura, ¿no?, de pelearlo. Pero la realidad es que ahora mismo Russell se le ve bastante por delante de Hamilton. Nunca falla, siempre está con ánimo, siempre está con ganas de dar el máximo. Entiendo que, claro, la situación de Hamilton es vengo de pelear un mundial, y la situación de Russell es vengo de celebrar por todo lo alto entrar en Q3 con un Williams. Entonces la situación de cada uno y la mente de cada uno pues es diferente, pero para mí Russell lo está haciendo todo perfecto, y mucho ojo con Hamilton, porque una temporada entera detrás de tu compañero, un Russell que, bueno, pues no... Todos sabemos de lo que es capaz, pero es verdad que todavía no ha demostrado nada en un equipo de arriba. No ha tenido oportunidad tampoco, ¿no?, como es lógico, pero estar tan por detrás de un piloto que, por muy bueno que hayamos podido ver que es, no tiene ese bagaje, ¿no?, no tiene pues ese historial de campeonatos, de ganar carreras ni nada por el estilo, pues yo creo que le puede pasar factura también moralmente. Sin duda, hombre, claro, esto puede ser chungo para Hamilton. No sé, ¿cómo ves tú el tema de Russell, Iván? Bueno, Mr. Consistencia no lo es solo en carrera, es el único piloto además que ha conseguido puntos en todas las carreras de 2022, por lo tanto es muy regular en carrera, y después en clasificación por lo menos está demostrando que a su compañero de equipo es capaz de batirle. Entonces, todos los problemas que está teniendo Lewis Hamilton en carrera, yo creo que son muchas veces derivados de sus malas posiciones de salida, por así decirlo, porque al final te metes en esa lucha con pilotos de la zona intermedia, y si le sumamos con que llegas muy justo al final de carrera con el tema del pole position, físicamente les está pasando muchísima factura. Lo hablamos en su momento en Jeddah, sí, de cómo se bajó Hamilton del coche. Ahora todo el mundo está diciendo que es un paripé y demás. Yo creo que es muy real, y yo creo que en Jeddah, cuando no estaba el foco por encima de ellos
y no se hablaba tanto de que, pues eso, que Mercedes está pidiendo que les ayuden para eso, para limitar este efecto y que puedan hacer cambios. Cuando no estaba ese foco en Arabia Saudí, ya vimos que Hamilton estaba destrozado al final de carrera. Sí, y como prácticamente tenía que apoyarse porque no conseguía estar de pie. Y ahí no había ni radios ni había ninguna otra cosa, no había ninguna queja ni nada por el estilo. Ahí estaba Hamilton destrozado físicamente al final de carrera. Y Russell, pues parece que la adaptación al coche es mucho mejor. Yo no sé qué diferencia puede haber entre ambos monoplazas para que veamos un efecto rebote tan despiadado en el coche de Hamilton, y en cambio Russell sea capaz por lo menos de tener buena velocidad punta, ser competitivo a una vuelta, y al final estamos viendo pues que esas diferencias en el monoplaza también están contribuyendo a que Russell regularmente le supere a Hamilton, porque al final aquí sabemos que la recta es muy larga y el diferencial, el déficit de velocidad punta que tenía el coche de Hamilton respecto al de Russell era bastante grande. Claro. Entonces, pues no lo voy a explicar solo con el gran momento del gran estado de forma que tiene Russell, también lo voy a explicar por parte de esas diferencias que parece que el reglaje de Hamilton no está funcionando, pero desde luego George está haciendo un temporadón. Yo no esperaba verle tan competitivo, y eso que había dejado algunos destellos de calidad. Yo creo que aquí nos hemos hartado de repetir en más de una ocasión que nos asombró esa temporada en Fórmula 2 y la forma con la que consiguió esa victoria en ese título, pero desde luego para mí está siendo mucho más competitivo de lo que esperaba. Perfecto. La verdad es que está siendo brutal. O sea, a mí me está encantando su solidez. Bueno, Iván lo ha puesto sobre la mesa. Y antes de que entremos a analizar un poquito las claves de algunas cosas importantes de la carrera, tenemos que hablar del porpoising. En el caso de Mercedes, pero en el caso de todos, en esta pista se vio de una manera brutal. O sea, ese marsopeo, esos botes que van pegando los coches impresionantes, que hace que todos los pilotos acaben muy cansados. En el caso de Hamilton, bueno, salió del coche, me vais a permitir que parecía una abuela, o algo así, ¿no? Salió del coche así reventado. A muchos consideran que es un rollo, consideran que es un poco de presión de Mercedes y de otros equipos que están protestando sobre el tema para que lo solucionen. Eso ha dicho Christian Horner. De hecho, Alonso también dice que es un tema, por poner otro piloto que ni le va ni le viene el tema, ¿no? Que también ha dicho que esto es un problema, que es grande, que es un problema difícil, pero repito, Horner dice que realmente no es ningún problema, que es que el resto de los equipos, como no consiguen solventar el problema y en Red Bull lo tiene mejor solventado, pues están protestando en este sentido. No sé, a ver cómo ves tú todo este tema del porpoising, y también te pregunto, esto no lo vemos también en otras competiciones de motor. Hombre, claro, es que al hacer algo nuevo en Fórmula 1 y sabiendo la velocidad a la que van los Fórmula 1 y demás, pues es verdad que se puede considerar un problema bastante grave. Yo entiendo que la FIA a quien más tiene que hacer caso es a los propios pilotos, porque si te lo dice uno de 20, pues entonces a lo mejor dices, bueno, pues sí que tú puedes tener problemas por lo que sea, pero si el resto no los tiene, pues no es para tanto. Entonces, yo creo que habría que escuchar al resto de pilotos. Es verdad que parece que el que más se ha podido quejar sobre el tema o el que más problemas ha tenido por esto es el propio Hamilton, pero habrá que preguntarle a los otros pilotos también, porque incluso a lo mejor hay otros equipos que han visto que esto es ya no solo peligroso, que también, sino que hace que el piloto pues se desconcentre, que se pierda cierto rendimiento, que no esté seguro con los puntos de frenada, y han decidido corregirlo, aunque sea una pérdida de rendimiento puro del coche, pero si te van a permitir mejorar el rendimiento del piloto, pues te sale rentable. Y a lo mejor es que Mercedes no ha encontrado la manera de hacerlo, o la manera de hacerlo supone una pérdida demasiado grande de rendimiento, porque es muy llamativo, ¿no? Que ni siquiera Russell parece tener esos problemas, que comparte coche con el propio Hamilton, incluso pueden afectar el tema de reglajes y demás. A mí aquí desde fuera me resulta muy complicado, o sea, viendo la cámara de Hamilton, cómo bota el casco y a la velocidad a la que va, hombre, está claro que eso mucha gracia estando dentro del coche no te hace, y evidentemente te tiene que doler, te tiene que cansar. ¿Es un problema propiamente del concepto de Mercedes que deberían solucionar ellos, o es un problema general de todos los pilotos? Eso ya habría que consultarlo, yo creo que con todos los pilotos, y llegar a un acuerdo con todos los pilotos. Claro.
Hombre, yo no sé lo que dijeron en la retransmisión española porque yo no la veo en portugués, pero una de las cosas que comentaron en el análisis post-GP es que es lo que decía Iván, ¿no? Que Hamilton lleva un setup muy experimental en el coche, están probando cosas diferentes en el coche de Russell, en el coche de Hamilton, claro, le dan el setup experimental al piloto más experimentado, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Y Hamilton por la radio dijo, se acabaron ya los experimentos, no voy a seguir por aquí, ¿no? Entonces, claro. Claro, pero es que eso lo tenían que haber hecho libres, que para eso están. Pues Luis, como no tienen como antes 4 horas de libre, pues hicieron el experimento en la carrera y bueno, ya vimos cómo acabó Hamilton, pero Hamilton dijo eso por la radio, lo pusieron en la tele portuguesa que yo lo escuché, entonces bueno, cuidado también, que a lo mejor lo de Hamilton no es ningún rollo y también que Mercedes pues se ha pasado 3 pueblos intentando sacar un rendimiento del coche a una costa de que el piloto acabe reventado, ¿no? Como lo vimos en el caso de Hamilton, ¿no? Que como decía antes Iván, no parece un rollo, porque esto antes de que empezara la polémica y las protestas constantes contra el porpoising ya estaba, ya lo habíamos comentado aquí en el podcast, ¿no? Los reventados que acababan los pilotos las carreras, cuidado. Interesante, no sé. Iván, no sé si ¿tienes algo más que decir sobre el tema este del porpoising? No, poco más que decir. Al final lo vemos en las disculpas que le piden siempre desde el equipo al final de la carrera a Hamilton. No está siendo una situación sencilla para él. Y yo creo que está haciendo muchos sacrificios para buscar la dirección correcta junto al equipo. Al final es lo que dices tú, es el piloto más experimentado, es el que más le está tocando seguramente probar cosas distintas. Porque también es el que más perdido está en cuanto al coche, ¿no? Es el que más incómodo se encuentra con el W13. Porque, perdón, en el caso de Russell le vemos bastante competitivo, tanto en clasificación como en carrera. Entonces, pues bueno, la situación desde luego no es sencilla y las palabras, lo que dices tú de Hamilton después de ver la bandera a cuadros, se acabaron aquí los experimentos, hay que seguir evolucionando, pero me tenéis que dar un coche, pues eso, que no le produzca todo este maltrato prácticamente. Al final, cuando ya empezamos a poner en duda su participación en Canadá, porque evidentemente no es algo que se va a solucionar con un masaje, como ha dicho el propio Hamilton, sino que es un dolor, pues es importante. La gente no se pone seguramente en la piel de lo que supone disputar más de 50 vueltas a esas velocidades, con esos Gs de fuerza sobre el cuerpo y con unos zarandeos tan bestiales en recta de meta. Entonces, pues bueno, a mí me parece muy bien que haya gente que sea de un piloto, que sea de otro, pero que se critique automáticamente todo lo que hace Hamilton, todo lo que hace Verstappen, todo lo que hace Leclerc, seas del lado del bando que seas, a mí me empieza a cansar mucho. Me parece que estamos otra vez en ese hooliganismo más propio del fútbol y de otras competiciones, incluso de la política, podríamos decir, y en la que se está perdiendo un poco ese respeto por los pilotos que siempre ha acompañado la filosofía del motorsport. Yo creo que al final no se es consciente lo que se soporta durante el dolor que se puede llegar a sufrir en esas condiciones de carrera y lo meritorio que es eso, no solo terminar, sino además hacerlo en una buena posición como consiguió Hamilton este fin de semana. Sí, además que si te haces daño y necesitas terapia fisioterapéutica, vamos, yo lo sé por propia experiencia, desgraciadamente eso no se puede curar en una semana. O sea, es que es así, es que más de 2 masajes fuertes por semana no te puedes dar. O sea, necesitas más tiempo. O sea, que si se ha hecho daño en la espalda, el tratamiento no le va a durar 7 días al muchacho. Es que esto es así, vamos. Así que, bueno, pero son esas críticas exacerbadas, como dices tú, aprovechando la mínima. Bueno, vamos a centrarnos en el domingo, un poquito en la carrera y, bueno, antes lo he estado comentando Iván, te pregunto a ti, a ver, ¿qué te pareció la salida de Pérez robándole directamente la pole a Leclerc? Pues brutal, porque además estaba en ese lado sucio.
La verdad que no tenía muchas esperanzas con la salida, porque lo decíamos, ¿no?, en el previo, que era muy complicado ganar alguna posición ahí y demás, pero se cuela perfectamente con esa zona sucia del circuito, que ya vimos lo complicada que era, incluso la propia zona limpia, como iba mejorando, ¿no? Eso es muchas veces una pista de la diferencia que puede haber entre la zona limpia y la zona sucia, y la verdad que lo hizo otra vez impecable, y ya no solo por poner en valor el rendimiento de Pérez, sino del equipo Red Bull en conjunto, porque Verstappen también salió rapidísimo. Si hubiesen tenido más metros hasta la primera frenada, estoy seguro que Verstappen en alguna posición hubiese ganado, porque sale muy rápido. Lo que pasa es que justo se encuentra con el bloqueo que forman en paralelo Pérez y Leclerc, entonces tiene que correr, da tiempo a intentar el adelantamiento, pero también sale muy rápido, sí por la zona limpia. Entonces da la sensación de que Red Bull ha hecho muy bien el trabajo con el sistema de arrancada, con el embrague y demás, porque el caso de Ferrari ya es llamativo. No puede ser que siempre salgan peor tus pilotos. Unas veces pueden fallar o hacerlo mejor, otras veces peor, pero es como que ya llama mucho la atención, ¿no?, la diferencia que hay en las arrancadas, tanto bueno, si comparamos lo de Ferrari con lo de Red Bull. Y además Carlos siempre ha sido un piloto que salía muy bien, que en clasificación a lo mejor no, pero lo compensaba con esas salidas. Arrancaba bien o sea, digamos que ese empuje inicial lo hacía bien, luego sabía buscar los huecos y demás, y este año no es capaz ni siquiera de hacer eso, y ya parece que es problema del propio Ferrari el sistema que tienen ahí, y como no lo mejoren pronto van a tener un problema. La verdad que madre mía, es que el tema de la salida de los Ferrari pues se está haciendo tremendo. Bueno, aparte de esa cuestión de la salida, también de la salida de Pérez, también del bloqueo de Leclerc, ¿no? Que bueno, al final, como vamos a ver, entra muy pronto a cambiar neumáticos, y en ese sentido pues tampoco podemos saber qué hubiera acontecido, porque va a abandonar demasiado pronto la carrera. Pero bueno, en la vuelta 6 ya oímos una radio de Sainz diciendo que los Red Bulls eran muy rápidos y su ritmo fue peor que el de los tres de delante, aproximadamente medio segundo por vuelta más lento. Iván, te pregunto, ¿pilotaje de Sainz o esto ya presagiaba el problema mecánico del coche? Pues no lo sé, bueno, al final la mejor vuelta de la mejor vuelta de Sainz es un 1.48.8, y todos los pilotos que tenían por delante, Verstappen, Leclerc y Pérez, estaban en 1.48 bajo en prácticamente el segundo giro ya, y solo llegaron por desgaste de neumáticos, solo llegaron a esos tiempos de Sainz pues ya vuelta 7, vuelta 8. Por lo tanto, no veíamos nada esperanzador. Estaba Sainz a más de medio segundo de los tres pilotos que tenía por delante. Entonces, pues bueno, sí que en la salida se vio un poco bloqueado por esas maniobras defensivas de Verstappen, que cubrió el interior en varias curvas. Sí. Pero es que después no tenía ritmo. Incluso hay una radio que dice los Red Bulls se ven muy rápidos, sí. Ya desde el primer momento. Entonces, no sé. La verdad es que no estaba teniendo su mejor arranque de Gran Premio, y no sé hasta qué punto podía deberse ya ese fallo, creo que confirmado, de caja de cambios, que es lo que al principio él dijo que era brake by wire, pero parece ser que después se ha comentado que era caja de cambios. Desde luego, pues bueno, no fue el mejor arranque para Sainz, más allá de que eso, de lo que comentamos, de que tampoco están para competirles en esas salidas a Red Bull, que parece que está un pasito por delante en estos momentos. Sí, absolutamente. A ver, tú que haces un buen trabajo de análisis, buenísimo trabajo de análisis del ritmo de carrera, ¿qué te pareció este tema de Sainz? Porque es que era sospechosamente mucho más lento que los tres coches de delante. Repito, esto ¿lo viste más por el lado del pilotaje o sospechas que puede estar? Porque claro, el tema del abandono de Sainz en el giro 9, lo tengo aquí apuntado, que en principio, como decía Iván, fue por dijeron que era el brake by wire, al final fue un problema hidráulico, caja de cambio, hablando en plata, no sé si tuvo que ver más con eso que con el pilotaje propio, no sé, ¿cómo lo viste? Sí, es verdad que, claro, es complicado saberlo porque lo que podemos analizar sobre todo son los tiempos por vuelta, y de dónde viene ese tiempo no lo podemos saber. Hombre, es llamativo porque realmente haciendo un balance general se vio como Verstappen era absolutamente imbatible en ritmo,
Pérez un paso por detrás, que luego pues parece ser que estaba conservando más neumático acatando órdenes Pérez y Verstappen no lo estaba haciendo, y bueno, ahí hay también cierta polémica. Total. Pero viendo los datos está claro que Verstappen estaba en su mundo, Pérez bastante más lento, Leclerc peleando más o menos con Pérez y luego Carlos un paso por detrás también. Si tienes un problema pues en la transmisión o en el freno, aquí estás muerto, porque claro, es un circuito en el que, ya lo dijimos, lo más importante es frenar y acelerar. O sea, no hay curvas largas, no hay grandes fuerzas laterales, no son todo curvas. Hay que frenar muy bien para que el coche te entre rápidamente en curva y luego salir lo más rápido posible. De hecho, se vio como cuando Pérez tuvo esos problemas de desgaste en la parte trasera del coche, perdió un tiempo escandaloso. O sea, era inasumible el tiempo que estaba perdiendo por desgaste en las ruedas traseras. Entonces, es un circuito en el que te falla alguna de esas dos cosas mínimamente, vas a estar perdido, y tiene pinta de que fuese por ahí, porque además, esa radio de Sainz de decir, oye, todos tenemos que conservar un poquito de neumáticos, pero es que ni aunque apriete yo puedo estar a la altura de esto de delante, y si estabas lejos de los Red Bull también estabas lejos de Leclerc, que estaba compitiendo con ellos realmente. Entonces sí que da un poco la sensación de que podía haber algún problema ahí, porque el tiempo que le estaba sacando era bastante alto. No sé, lo cierto es que, como bien dices tú, o sea, la diferencia de ritmo me parece muy bestia. O sea, me parece muy bestia y claro, si el piloto nota problemas en el freno, y claro, y si aquí frenas mal y tienes que frenar antes, pues medio segundo por vuelta, pues vamos, lo pierdes en 0, en 3 curvas, que es así. Entonces, no sé, yo aquí me pareció muy sospechoso que el ir viendo, como yo fui comentando en el Twitter, el ritmo de Sainz, pero que a esto medio segundo, y a las pocas vueltas de haber roto, no sé, eso pero, sí, Iván. Lo extraño es que no haya ninguna comunicación por radio que pueda deslizar esa posibilidad, ¿no? Los pilotos ya sabemos que son muy sensitivos. En cuanto notan que algo no está yendo como debería, lo dicen por radio, oye, hay algo que no va bien, o puede ser porque no quieras enseñar debilidad o por lo que sea, pero me parece muy raro que en 7-8 vueltas, si Sainz notaba que algo no iba bien con el tema del by-wire o con el tema del sistema hidráulico, que no dijera nada que por radio, o por lo menos que no la hayan pinchado, porque ya sabemos que aquí las realizaciones televisivas y el lanzamiento de los mensajes de radio pues son a veces muy, muy random y no recibimos toda la información que deberíamos, pero es que cuanto menos curioso. Pues sí, es curioso, la verdad es que es bastante curioso y bueno, más no vamos a saber seguro que más nos van a decir, ¿no? Abel, bueno, este abandono de Sainz, aparte de todas las consecuencias que hemos dicho para Ferrari, también tiene consecuencias para él, ¿no? Porque no sale del agujero negro en el que está metido, ¿no? Sí, es que está todo mal en Sainz, y cuando parece que puede levantar cabeza algo pasa. Y vuelve a tener un gran premio malo. De hecho, ya lo veníamos diciendo aquí en anteriores programas, que lo que necesitas son 3-4 grandes premios en los que todo salga bien, aunque no ganes la carrera, aunque no te lleves la pole, pero que tú digas, vale, pues nuestro coche no estaba a la altura a lo mejor del Red Bull, pero hemos hecho todo lo posible, hemos mantenido un buen ritmo, la clasificación pues ha ido más o menos bien, aunque no hayamos conseguido ganarles, pero si nuestro coche era un poco inferior y nos hemos quedado 1 décima, 2 décimas, simplemente que sea un fin de semana normal, que tú te encuentres con el coche, y eso es lo que necesitan durante varios grandes premios. Y lo que nos hemos encontrado aquí, después del de Mónaco, que bueno, que más o menos no fue del todo mal, es un gran premio en el que todo salió mal. O sea, la clasificación salió fatal, porque el primer intento de Carlos fue bueno, pero el que cuenta es el segundo, y el segundo Exacto. Fue malo. Entonces la clasificación fue fatal, quedó cuarto y a bastante distancia. Luego la salida también mal, tanto parece que suya como del Ferrari, porque los dos Ferrari salieron mucho peor que los dos Red Bull. Luego el ritmo tampoco estaba, puede que por un fallo mecánico, y luego el fallo mecánico definitivo que te hace abandonar la carrera dando, ni 10 vueltas. Es que todo salió mal, tanto en el Ferrari como en el propio Carlos, es que no podía haber ido peor el Gran Premio. Y si estamos hablando de que necesitamos por lo menos 3 o 4 buenos, que es normalmente lo que permite a un piloto encontrar sensaciones y demás, y ya pues digamos que entonarse, ¿no? Y ya tener esa confianza para el resto de las carreras, pues es que no enlazamos ni 2 que sean medianamente normales, y no solo es que algo te falle, sino que todo falle, todo sale mal. Yo creo que la situación ahora es bastante mala, y lo peor de todo es que ahora, justo sin ningún tipo de descanso, tienes el Gran Premio de Canadá, que te lo encuentras de frente, no sabes exactamente qué le ha pasado al coche, tú no tienes ni tiempo para descansar ni para desconectar un poco tu cabeza y volverte a enchufar.
Es que la situación realmente para Carlos y Ferrari es muy complicada. Es muy complicada, muy complicada. La verdad es que lo tienen ahí chungo. Bueno, seguimos avanzando un poco en el relato de la carrera. Vimos una salida de pista de Vettel en la vuelta 13, una reincorporación a toda velocidad. No sé si vosotros pensáis que fue segura o no. Y al final acaba sexto el Gran Premio. Iván, ¿cómo viste tú esto? Porque yo realmente me quedé un poco alucinado de ver, bueno, está fuera a la velocidad que se vuelve a reincorporar a la pista y bueno, y al final acaba sexto la carrera, no sé, ¿cómo lo viste? Nos vinieron flashes de Monza en su momento cuando todavía era piloto de Ferrari Vettel, pero la verdad es que yo creo que lo hizo bien. Yo creo que la reincorporación es todo lo buena que se le puede pedir en un circuito como es Bakú, con esas escapatorias donde hace un trombo perfecto nada más entrar en la escapatoria, y después al ver que viene Tsunoda no se llega a meter, yo creo, completamente en la pista, le deja justo el espacio justo el espacio necesario para que vaya por la trazada del piloto japonés y no interferirle, por así decirlo, en su vuelta, o por lo menos no causarle el mayores problemas, por así decirlo. Entonces, pues yo creo que al final es el menor tiempo que pudo perder Vettel en ese punto, y creo que la maniobra es lo suficientemente segura como para no ponerle ninguna pega al alemán. Yo creo que al final, pues eso, en el momento en el que ves que el otro piloto viene de frente y que no tienes posibilidad de reincorporarte de forma segura, ese momento de parón que tuvo Sebastián lo hizo perfecto. Brutal, la verdad es que fue espectacular, y el trabajo que hizo con el Aston Martin, muy bueno, muy bueno. Y claro, cuando los coches no funcionan es que estos son malísimos, son trompetas y no sé qué, no sé cuánto, madre mía. Muy bueno, muy bueno. Bueno, en la vuelta 15 Pérez dejó pasar a Verstappen después de que por radio le dijeran directamente que no lucharan. A ver, aquí entramos en una de las polémicas de la carrera. ¿Orden de equipo o qué? Porque al final el mexicano no estuvo en desacuerdo públicamente con la decisión de su equipo. No sé qué piensa. Hombre, a mí me parece que estaba claro. O sea, Verstappen era mucho más rápido, la degradación de Pérez era brutal porque los tiempos es que no paraban de crecer de una forma exponencial. O sea, la siguiente vuelta perdió como 3 segundos respecto a Verstappen. Entonces, ahí está claro. O sea, no, porque claro, siempre podemos sospechar de que ha sido por una artimaña para disimularlo un poquito, ¿no? Porque en Fórmula 1 ya hemos visto de todo y podemos pensar, bueno, no, le vas diciendo a Pérez que vaya perdiendo un segundito por vuelta, 8 décimas, y así disimuladamente parece que Verstappen es mucho más rápido adelante y ya está. Pero es que luego la siguiente vuelta de Pérez fue un absoluto desastre. Entonces ahí ya no tienes que perder. O sea, no tienes por qué ponerte la siguiente vuelta a 2 segundos y pico, 3 segundos. Eso es una brutalidad. Entonces yo creo que estaba claro que el ritmo de Verstappen era mucho más rápido. Habría que ver qué hubiese pasado si fuese al revés, si realmente hubiese tenido esa degradación Verstappen estando delante y Pérez apretándole por detrás, pero yo creo que ahí fue la solución lógica. O sea, quitando que uno es el piloto 1 y otro es el piloto 2, suponiendo que los dos parten de la misma base, si tú tienes un piloto que va 2 segundos y pico por vuelta más rápido, está claro que lo tienes que dejar pasar, porque además era Pérez. O sea, como dejes a Pérez pelear en pista, ojo si eres capaz de adelantar a Pérez aunque sea 2 segundos más rápido por vuelta, porque ya sabemos cómo es. Entonces yo creo que ahí la orden era clara y bastante entendible. Tienes que dejar pasar al piloto que va más rápido. Claro. O sea que en tu caso está muy claro que, bueno, que lo que dice Pérez no es un paripé, ¿no? Sino simplemente, bueno, es que el otro era mucho más rápido, había desgastado más los neumáticos y se acabó, ¿no? Y fueron al todo por el todo. Y estos no se andan con chiquitas, sí, ni con vaivenes, ni se están dubitativos, ni nada por el estilo, ¿no? En tipo Ferrari, ¿no? Estos, ¡boom! Claro. Porque además en Red Bull también son muy claros. O sea, cuando tienen que decir abiertamente esto es estrategia y hay que dejar pasar a un piloto, también lo dicen. O sea, que no es que tengan un historial de camuflar las cosas, como puede ser, por ejemplo, Mercedes, ¿no? Que sí que no teníamos acostumbrado a dar como cierta imagen o preocuparse mucho por la imagen que daban, por las radios y demás. No es el caso de Red Bull, y yo creo que si hubiese sido orden de equipo lo hubiesen dicho abiertamente sin ningún problema. Perfecto. Iván, ¿cómo viste tú la cuestión esta de que Pérez dejara pasar a Verstappen? Bueno, lo he dejado antes más o menos. Sí. Dicho, sí. O sea que tampoco me voy a repetir mucho. Para mí sí que obviamente Pérez no estaba en ese momento al ritmo y a la velocidad, incluso tenía más desgaste de neumáticos que Verstappen, por lo menos en ese primer stint,
Por lo tanto, pues yo creo que no hay mucho más que discutir. Para mí, en un gran premio que tienes todo de cara, que tienes la posibilidad de hacer doblete, que tienes tus siguientes perseguidores son Mercedes, que estaban a un mundo de ti, que tienes prácticamente otra parada gratis para hacer ese segundo cambio de neumáticos y poner duro y curarte en salud y no tener el reventón que tuviste el año pasado. Lo tienes todo de cara, se ve claramente que Verstappen tiene mayor velocidad y un mayor ritmo, pues ya está, no hay mucho más que discutir. Claro, no hay mucho más. A ver, la radio es muy fría, suena muy mal, el no fighting tan seco que le sueltan a Pérez, pero es que si lo miramos fríamente, yo no sé si Pérez tenía armas en ese momento para defenderse o para atacar a Max. Claro, no, y además que es que esa es la radio que nos pinchan. Las radios anteriores no nos las pinchan, ¿no? Porque si directamente Pérez se baja del coche, le han dicho solo no fighting, pues hombre, algo soltaría, ¿no? Algo soltaría, pero no fue así. O sea, estaba muy tranquilo. O sea, antes tuvo que haber radio diciéndole, oye, mira, que no podemos, que Verstappen viene no sé qué, que tú has degradado mucho los neumáticos, pues ya está, pues estupendo, perfecto. Sí, radios, seguramente también en la reunión de estrategia que se suele hacer los domingos por la mañana, también dejarían bastante claras las situaciones. Entonces, pues bueno, eso. Hay muchas cosas que no sabemos y que no podemos juzgar solamente con la información que tenemos. Por lo tanto, tampoco me embarraría mucho más en hablar de ello. Sí, perfecto. Es que esto ha generado mucha polémica, ¿no? Y yo mismo me quedé muy sorprendido, ¿no? Decir, bueno, pues si Pérez le ha robado hasta la cartera a Leclerc, ¿cómo es que lo saca de ahí de primero? ¿Esto qué es, no? Y no, evidentemente no. Evidentemente hay una explicación que además la que nos ha dado claramente Abel en cuanto a ritmo de carrera, pues ya está, pues se acabó, ¿no? Así que además que eso se ve fácil en los números, así que eso no es mayor problema. Bueno, en la vuelta 17 Pérez hizo su parada y Leclerc le ganó la partida. Leclerc todavía no había abandonado, habiendo parado en la vuelta 10 con un claro overcut, y lo mismo le hizo a Verstappen, que se detuvo en el giro 18. A ver, ¿cómo viste la estrategia de Ferrari? Pues bueno, a fin de cuentas, con esto Leclerc se ponía líder destacado del Gran Premio. Pues aquí sí que estuvo bien listo Ferrari, ¿no? Sí. Digamos que lanzó ahí el ataque a ver si colaba y coló, ¿no? Y hombre, pues hay que reconocer también las cosas en Ferrari que parece que somos muy críticos y todo les sale mal, pero hubo una cosa al menos que sí que hicieron bien en este Gran Premio y fue con esta estrategia. Luego habría que ver dónde hubiese derivado todo esto, por supuesto, porque ya sabemos que este tipo de carreras, pues luego, o sea, siempre si hay tantas vueltas de diferencia, normalmente al final pues puede haber algún cambio de guión o alguien que intenta algo diferente, pero las cosas como son. O sea, aquí sí que acertó Ferrari, no estuvo atento Red Bull o no salió las cosas como ellos planeaban o como su software tenía planeado, y hay que reconocerle a Ferrari que sí que acertó y aquí sí que lo hicieron muy bien. Perfecto. Iván, ¿y tú cómo viste la estrategia de Ferrari? Sí, tampoco tenían mucha más alternativa, ¿no? Al final sabíamos que... Claro. Que te habías quedado sin un monoplaza, por lo tanto no podías hacer segundas estrategias, y lo único que tenías en tu mano era aprovechar tu propio virtual safety car, ¿no? Tu propio problema con tu otro monoplaza y hacer parar a Leclerc y que fuera por lo menos a la contra, ¿no? Al final, pues bueno, no sé hasta qué punto después le hubiera caído el rendimiento de los neumáticos. Los mensajes de radio parecían muy positivos por parte de Ferrari, diciendo que por ejemplo, Pérez había gastado mucho sus neumáticos, que estaba teniendo problemas de tracción en esas ya primeras vueltas. Y bueno, ya vimos que cayó el cliff del neumático, fue impresionante. En el caso de los Red Bull, como empezaron a perder muchísimos segundos cuando ya estaba, en este caso Leclerc con neumático nuevo, rodando con el duro y todavía no habían parado los Red Bull. Les comió muchísima diferencia en muy pocas vueltas. Al final neutralizó esa parada en boxes de forma impresionante. Después, a saber en qué momento cae también el neumático de Leclerc y también tendría que haber adelantado su parada y a final de carrera seguramente lo hubiera pagado. Pero bueno, eso ya es Fórmula 1 ficción. No sabemos lo que hubiera ocurrido. Desde luego, era la única estrategia que tenía Ferrari, sabiendo que Mercedes no le iba a dar caza y que seguramente, pues si querían optar a ganar o por lo menos a quedar segundos, pues tendrían que ir a hacer algo distinto.
Sí. Bueno, en cualquier caso, en la vuelta 20, como bien dice Iván, no vamos a entrar en F1 ficción porque no vamos a saber si le hubiera pillado bien a él o alguno de los virtual safety car que hubo y entonces le hubiera salido la parada gratis o la hubiera hecho a la vez que los Red Bull, quién sabe, ¿no? Pero en cualquier caso, en la vuelta 20 Leclerc abandonó con un problema, hoy lo sabemos, en el motor de combustión interna, que además es un problema que deja ese motor de combustión interna irrecuperable. Así que o ponen uno antiguo o si ponen uno nuevo, penaliza sí o sí, ¿no? Ahí no hay más cuestión de esto. No vamos a hablar mucho más del tema de dónde deja esto a Ferrari, pero lo cierto es que la dejan están muy lejos de Red Bull y además van a tener que penalizar antes que Red Bull. Red Bull también va a penalizar, eso está claro, pero van a penalizar porque yo creo que no llegan con el número de unidades de potencia que les permite la FIA, no llegan. Ningún equipo, ni siquiera Red Bull, van a penalizar, pero Ferrari tiene que penalizar ya y después tendrá que penalizar también. Así que mal. Y el caso, y os pregunto, Abel, es que bueno, de 4, o sea, mejor dicho, de 6 motores Ferrari, 4 abandonaron por problemas mecánicos. ¿Qué me cuentas de esto? Sí, llamativo cuanto menos. O sea, parecía que el motor Ferrari este año era lo más, sobre todo en esas 2-3 primeras carreras, en esos primeros grandes premios, parecía que iba a ser Honda el que más dificultades tuviera y al final lo que se ha visto es que Honda ha sabido solucionar sus problemas, ha dado en el clavo, ha dicho el problema está aquí, lo hemos solucionado y ya no han vuelto a aparecer, y Ferrari pues sigue arrastrando ciertos problemas, no es la primera vez, y mucho ojo con esto porque ya hay muchas unidades de potencia de Ferrari las que fallan. Y claro, hablábamos antes de cuándo sacas las actualizaciones, de si te has gastado más dinero muy pronto o más tarde, que esto al final es, bueno, si saco una actualización muy grande, 4 grandes premios después, pues bueno, la actualización o las evoluciones me van a dar más rendimiento, pero ya llevo esos 4 grandes premios de desventaja, a ver si me sale rentable o no, pero cuando el problema es de fiabilidad puro, eso hay que arreglarlo cuanto antes, porque claro, 2-0 como le ha pasado aquí, por ejemplo, a Ferrari, eso es muy complicado remontarlo, porque ya, claro, si tú tienes un coche muy superior, tú no le vas a sacar 25 puntos al segundo si el segundo no falla, o sea, si con que el segundo tenga fiabilidad, tú no le vas a sacar más de esos 7 puntos como mucho de diferencia entre el primero y el segundo, por ejemplo. Si queda tercero, pues un poco más. Pero la fiabilidad es absolutamente clave y es un problema que tiene que resolverse cuanto antes. Parece que Red Bull lo ha hecho, Ferrari no, y ahí es donde tenemos ahora mismo las grandes diferencias. Porque siempre antes de un circuito, ¿no? Nos gusta mucho hacer la previa de, wow, tiene mucha curva lenta, mucha curva rápida, que si de frenada, que si de tracción este circuito, puede ir aquí mejor el Ferrari o el Red Bull. Pero por muchas previsiones que se hagan, o aunque uno sea 2 décimas, 3 décimas más rápido que el otro, que es la diferencia que estamos viendo este año, el que tenga un 0 por un abandono es el que tiene las cosas complicadas y le están cayendo todos a Ferrari. Sí, la verdad es que ahí las cosas se ponen difíciles y como digo, es que no es solo un problema del equipo principal, es que es un problema recurrente en todos los motores Ferrari. Quiero decir que no es una adaptación radical del Ferrari respecto a lo que se ve en Alfa o lo que se ve en el caso de Haas. Es que en esos dos equipos también hemos encontrado problemas. Bueno, a partir de aquí, la verdad, sin 2 de los 4 actores principales, la carrera fue un paseo militar para Red Bull y me vais a permitir un bodrio bastante importante, pero hubo buenas remontadas y un gran trabajo por parte de algunos pilotos por los que os quiero preguntar, ¿no? En el caso de Vettel ya lo hemos hablado, pero ¿qué te pareció la carrera de Alonso, Iván? Competitiva, la verdad es que cuando estamos viendo que Alpine no está teniendo tampoco un factor mejor a lo largo del año especialmente llamativo, que Ocon le está sufriendo mucho ahora para meterse en Q3 y que Alonso pues bueno lo está consiguiendo y que está consiguiendo encadenar grandes premios en los puntos. Yo creo que sí que estamos viendo ese paso adelante por parte de Alonso, que por lo menos se va a sentir más cómodo con el A522. Le costó ese inicio de temporada, ya vimos que Ocon incluso hizo mejores resultados, hizo más puntos en ese inicio de temporada. También es cierto que Alonso tuvo sus problemas de fiabilidad y demás, pero bueno, yo creo que aquí hizo una carrera muy sólida, tanto él como Vettel, hay que destacarlo. Incluso hay pilotos que no llegaron a terminar la carrera porque Guan Yu Zhou, con estos problemas de fiabilidad que hemos hablado y con todo este problema que ha tenido de adaptación a la temporada como rookie,
yo creo que estaba haciendo un muy buen Gran Premio y la verdad es que estaba potencialmente para acabar en los puntos hasta que bueno, pues, surgió ese problema de fiabilidad que al final tampoco puede hacer nada. Entonces hay pilotos ahí destacados, el propio Pierre Gasly, Alonso y Vettel, que creo que hicieron una carrera muy sólida, muchos errores, y que algo así en circuitos como el de Bakú es muy complicado de decir, y que la verdad es que pasaron bastante inadvertidos porque al final el rendimiento potencial de sus monoplazas no es el suficiente como para pelear por posiciones de cabeza, pero que sacaron todo el jugo y que se vieron las manos que tienen estos pilotos, ¿no? Yo creo que los tres, es más, destacado el papel de los tres, de Gasly, de Alonso y de Vettel, que se ve incluso más potenciado en este tipo de trazados, en estos trazados urbanos, donde seguramente brille un poquito más el piloto sobre el rendimiento del monoplaza. Y también me imagino que en ese análisis de buen trabajo de pilotos también, por supuesto, mete a Russell, que lo hemos comentado en cuanto al podio, y al propio Hamilton. Sí, va un pasito por delante, es cierto, el rendimiento del Mercedes, por eso he querido hacer esa diferenciación, ¿no? Porque al final creo que Aston Martin, Alpine, incluso Alfa Tauri están un pasito por detrás del Mercedes. Y como al final no son tampoco el de la escudería campeona del mundo y demás, pues pasan siempre un poquito por debajo del radar. Y creo que siempre está bien tenerlos un poco en cuenta, pero sí, obviamente el papel que hicieron Russell y lo que he mencionado antes de Hamilton, con todos los problemas, con todos los dolores, con todo el tema de que tenían menos velocidad punta que sus rivales, yo creo que hizo muy buenos movimientos en carrera. El adelantamiento a Ocon es espectacular, el adelantamiento de Vettel también a Ocon en el segundo intento es muy bonito. Hemos visto ahí cosas chulas. Sí. Alonso no se puso nada nervioso después con el tema de los McLaren. Mucha presión que quisieran meterle. Él dijo que estaba allí y que no va a cometer errores ante estas situaciones y luego lo hizo a la perfección. Tiene el culo pelado, que se diría burdamente, Alonso, como para, y más este fin de semana, ¿no? Que encima consigue el récord y supera a Michael Schumacher como el piloto más longevo, por así decirlo, en la Fórmula 1. Brutal, brutal. No, lo de los McLaren intentando presionar a Alonso para que cometiera un error, vamos, eso es para partirse de risa. Yo creo que sí. Con eso se oculta un poquito las tensiones internas que pueda haber dentro del equipo. Sí. Claro. Me parece que empiezan a aflorar en el momento en el que Lando Norris no está consiguiendo resultados o no está consiguiendo lo que esperaba con McLaren, que era ese paso adelante y empezar a pelear por las victorias y regularmente por estar en el podio. Y en el caso de Ricciardo, porque no termina de dar el rendimiento por el que se esperaba, ¿no? Y por el que se le contrató. Claro. Entonces creo que ahí hay cositas internas que seguramente también se intentaron tapar un poco con ese tipo de estrategias de equipo, de búsqueda de alcanzar a Alonso y demás. Totalmente. Abel, en tu caso, ¿cómo me valora el trabajo de estos pilotos, ¿no? En el caso de Vettel ya lo hemos hablado, pero bueno, en el caso también de Alonso, de Gasly, también los dos pilotos de Mercedes, como, bueno, aparte de lo que hemos dicho de Russell, por supuesto. Uh-huh. Sí, bueno, el mérito empezando por estos últimos de Hamilton fue sobre todo remontar, ¿no? Y ver, sobre todo cuando se volvió a quedar detrás de Gasly, recuperando algunos fantasmas, ¿no? Del pasado y demás, pues bueno, al final sí que lo solventó bastante bien. Hay algunos adelantamientos que directamente nos pusieron cuando lo adelantaba y a lo mejor ya llevaba 5 vueltas atascado detrás y parece que lo hizo todo de golpe, pero al final lo importante era cumplir y al final cumplió porque quedó justo donde podía quedar. O sea, luego competir con Russell sabiendo que tú partías desde mucho más atrás, tenías que lidiar con mucho más tráfico, muchos más adelantamientos, era prácticamente imposible, a no ser que Russell tuviese algún problema con la degradación o algo así, que no lo tuvo. Dicho esto, hombre, me ha parecido que incluso se ponía incluso en más valor la carrera de Hamilton que la de Russell, pero Russell no tuvo que adelantar, no tuvo que gestionar tráfico porque él mismo se lo ganó también. O sea, la clasificación de Russell fue buena, la salida fue buena y él estaba ahí porque se lo merecía. Y Hamilton tenía el mismo coche, con otros reglajes, eso sí, pero al final Russell quedó por delante y no es que tuviese una carrera más fácil porque sí, sino porque él se lo trabajó y se lo ganó en clasificación en carrera. Otros pilotos como Gasly, como Alonso, pues es verdad que fueron una sorpresa positiva, como Vettel, porque estaban a lo mejor un poco diluidos. O sea, Gasly apenas
esta temporada. Alonso, aparte por alguna que otra polémica, pues en las últimas carreras sí que parecía un poco diluido. Vettel parecía que estaba condenado a quedar pues en torno a la 15ª posición, rascar algún punto con suerte, y han sido pilotos que han destacado por encima del resto de esa zona media, ¿no? Y que yo por lo menos los echaba en falta, porque hemos visto otros años, bueno, Alonso y Vettel, que podemos decir, ¿no?, con la trayectoria que tienen, pero el año pasado, por ejemplo, de Gasly sí que vimos muy buenas carreras, muy buenas actuaciones, y nos estaba faltando este año. Tsunoda es el que ha dado el paso adelante, parece, dentro del equipo, pero hombre, también es, o sea, lo bonito es ver que los dos pilotos están ahí, ¿no? Sobre todo un equipo como Alfa Tauri, que nunca sabes dónde van a estar, pues que cuando de repente se encuentran en un circuito en el que son muy rápidos, porque estaban peleando en esa zona media y compitiendo muy bien, pues que estén los dos pilotos, que no esté solamente uno, ¿no? Y yo creo que el hecho de que Gasly por fin haya dado un paso adelante y se le haya visto un poquito más, pues es una buena noticia. Sí, totalmente. La verdad es que muy buen trabajo de esos pilotos que además, bueno, que nos dejaron adelantamientos preciosos, los adelantamientos de Hamilton a Ocon, a Tsunoda, al mismo Gasly, madre mía, ¿no? Y para cerrar el análisis del Gran Premio, Iván, ¿estás de acuerdo con que el piloto del día fuera Hamilton? Es que es complicado al final determinar estas cosas. Yo estoy en contra de lo del piloto del día. Nunca me ha gustado demasiado. Me parece que sería una forma de premiar especialmente a los pilotos más atrás que pueden pasar, eso es lo que hemos dicho antes. Sí. He utilizado la frase de bajo el radar, y es eso. Para mí se debería premiar a esos pilotos que seguramente no consiguen victorias y demás. Y en el caso de Red Bull, pues yo creo que fue un gran premio bastante plácido para ellos. No por ellos le voy a restar méritos. Y en el caso de Hamilton, pues bueno, los adelantamientos que hizo fueron bastante contundentes, remontada bastante buena después de parar en boxes, incluso después teniendo que adelantar a Vettel y demás, porque además Aston Martin hizo un paradón en boxes. El primero de Vettel fue espectacular, le ganó la posición ahí Sebastián a Lewis con la mejor parada del Gran Premio. Además, es curioso porque Aston Martin lidera la clasificación, pero ahí están. Vaya. Y la verdad es que después el Gran Premio de sufrimiento y demás, pues creo que fue merecedor para Hamilton, no sé si del piloto del día, del premio del piloto del día. Como no le doy mayor importancia, pues bueno, te da igual. Para mí sí, obviamente sí que fue merecido, porque eso, al final la remontada es buena, termina cuarto, se sobrepone a todo ese dolor y demás, y es una forma también de darle mérito, pero es que se le podría dar ese piloto del día a varias personas. Claro que sí. ¿Y en tu caso, Abel? Sí, yo coincido ahí con Iván. O sea, es verdad que es piloto del día, entonces es del domingo. No se supone que no se está valorando lo del sábado, ¿no? Pero claro. Sí, eso siempre es un poco, pues el piloto un poco con el que más empatiza la gente durante la carrera, o quien más espectáculo les da. Entonces, pues no se lo vas a dar a Russell, porque realmente el Gran Premio de Russell fue mejor, pero no salió en pantalla constantemente, no tuvo adelantamientos. Entonces, bueno, yo probablemente, pues a lo mejor se lo hubiese dado a otro piloto, pero para mí Hamilton tampoco es que se ha descabellado dárselo, ¿no? Tuvo algunos adelantamientos bastante buenos por dentro, por fuera. Entonces, bueno, entiendo que lo del piloto del día va un poco por ahí, que al final son sensaciones de la gente, que también es verdad que muchos parece que le dan una importancia que no tiene, que tampoco pasa nada porque se lo lleve el piloto que te gusta o el que no te gusta. Al final es como un premio, pues, un poco del público en general, y unas veces se lo llevan uno y otras veces se lo llevan otros. Incluso hemos visto pues que de repente es como una votación de coña, ¿no? Parece que todo el mundo se pone de acuerdo para votar a un piloto que a nadie le ha gustado, pero bueno, queda ahí como un poco la broma. Bueno, yo creo que es un poco la gracia, ¿no?, del domingo, sin darle mucha importancia, y sobre todo que la gente no se lo tome tan en serio, que no pasa nada, que no es un premio ahí como muy importante tampoco. Claro que sí, sí. La verdad es que tampoco tiene ninguna importancia, porque sobre todo no da puntos en el campeonato, así que da exactamente igual.